أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Hoy vamos a ver las causas del descenso de algunos o de los versos del Corán, algunos versos del Corán. Así que se llama Asbab al-Nuzul. Y Asbab al-Nuzul es una pues de las ciencias del Corán. Y se llaman las causas de la revelación. Hay unos versos que bajaron sin algún evento pues preciso o conocido, que fue entonces una revelación que tiene que ver con el asunto de lo que Allah subhanahu wa ta'ala quiere en el tiempo, en el espacio, en tal momento, y otros versos que tienen que ver, hermanos y hermanas, que tienen que ver con el momento de un evento, de algo que ocurre, una pregunta que se hace al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o un desafío que se le hace, ahí el profeta recibe la revelación. Entonces hay un sabab, hay una causa de la revelación. Y esta ciencia, ¿de qué nos sirve? Conocer Asbab al-Nuzul, conocer las causas de las revelaciones o las circunstancias. Pero primera cosa, conocer pues la sabiduría de Allah subhanahu wa ta'ala en las revelaciones, que todo tiene un propósito, pues que en este sentido Allah subhanahu wa ta'ala revela en el momento de algún evento para enseñarnos alguna sabiduría de cómo tenemos que entender el asunto en la revelación y específicamente en la Sharia o en la legislación. También podemos también entender a través de las causas, de las circunstancias de la revelación, la especificación de la ley, por los que ven que la ley es más del asunto de la especificación y no de la generalidad del término que se revela. Vamos a ver lo que significa lo que estamos diciendo. Especificación del evento o generalidad del término revelado y de la palabra revelada. Y a veces tenemos la prueba con la especificación de la ley con una palabra general, una expresión que nos hace sentir que el asunto es general, pero que por conocer el evento entendemos que el asunto es más específico. Y así también la circunstancia nos enseña pues a través del contexto cómo entender el verso y cómo entender la revelación, el contexto. El contexto nos hace entender cómo se puede entender el verso revelado o la revelación pues que ocurre. Como no podemos tampoco conocer el tafsir, la interpretación de algunos versos, sin tener el contexto, la historia, el relato que sigue o que precede a esta revelación. Y otro favor que tiene el conocimiento de esta ciencia del Asbab al-Nuzul o las causas de la revelación tiene que ver con entender pues el libro de Allah subhanahu wa ta'ala. El conocimiento del libro de Allah subhanahu wa ta'ala es un asunto que se esconde cuando no tenemos esta ciencia de Asbab al-Nuzul. ¿Listo? Bueno, por ejemplo, damos algunos ejemplos para que quede un poco más claro. Algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando se prohibió el asunto del licor, se prohibió el licor para los musulmanes, y que Allah subhanahu wa ta'ala mencionó que el licor era parte de la impureza. Algunos compañeros dijeron, algunas personas a quien se le había revelado el verso de la prohibición, dijeron, pues si había sido este asunto impureza, entonces los que se murieron mártires y los que se murieron en el camino de Allah subhanahu wa ta'ala antes de la prohibición habían sido personas pues que practicaban lo impuro, y no es entendible. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala revelará el verso en el cual demuestra que el asunto es hasta cuando llega la ley. Lo que precede a la ley no tiene que ver con, no tenemos que tomarlo en cuenta en cuanto a los que precedieron, sino que la ley tiene validez por lo que sigue, no por lo que precede.
Este es el asunto. Listo. También, otro verso. Cuando Allah dice, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, donde que estén, está la faz de Allah, así dice el Corán literalmente. Donde que se encuentran, encontrarán la faz de Allah. Este habla sin ninguna duda hablamos de la qibla, de el direccionamiento que tenemos que tener en la oración. Hay personas que pueden decir, pues mira que Allah dijo, donde que te encuentras, encontrarás pues la faz de Allah, significa que te encontrarás al frente, ante Allah, de una manera simbólica y no física. Pero aquí entendemos que no es un asunto general, sino tiene que ver con la ley, que tiene que ver con el viajero o el que está en el lugar y no sabe dónde está la qibla. Así se le permite de hacer el esfuerzo para buscar la qibla y hacer la oración sin saber exactamente dónde se encuentra la qibla. Ese es como un permiso o un asunto de facilitar a la comunidad del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero no significa que puedes cada vez, hasta cuando sabes dónde está la qibla, orar como quieres. Para explicar también el asbab, las circunstancias de la ley. Bueno, ahora sí, vamos a hablar un poco de lo que les he explicado precisamente. Cuando he hablado de, como dicen los sabios del usul fiqh, los sabios del usul fiqh son los sabios que extraen del libro de Allah subhanahu wa ta'ala el método para entender la ley, entender el derecho, entender la norma, entender lo que Allah quiere en este asunto. Entonces, dice una regla bien conocida en el usul, lo siguiente, dice: العبرة ليست بخصوص السبب بل العبرة بعموم اللفظ. Esa es una regla que significa que en traducción dice lo siguiente, dice: el asunto que nos interesa en el texto no tiene que ver con la especificidad del caso, sino con la generalidad de la propuesta que está en el libro, la generalidad del término, de lo que se enseña, y no la especificidad del asunto. Entonces, no vamos a especificar el verso y encerrarlo solo en el asunto que tiene que ver con el contexto, sino el término o el verso revelado tiene que ver con todos los asuntos que pueden tener que ver con este sentido del verso. Es una discusión entre los jueces de la ley. Unos dicen, cuando tenemos el contexto del verso, tiene que ver con solo este asunto específicamente. Y otros dicen, no, el asunto tiene que ver con todo lo que puede contener el texto sin encerrarnos en un contexto definido. Es una de las reglas de usul fiqh. Bueno, queda un poco confuso, pues es un asunto de continuar un poco la búsqueda de su propia investigación en este sentido. Pero tenemos entonces en el Corán, por ejemplo, cuando un hombre dijo a su esposa que era prohibida por él como la espalda de su madre. Esa es una palabra que se decía de parte de los árabes: tú eres prohibida por mí como la espalda de mi madre. Significa que ya no te voy a tocar. El zihar se llama. Y el zihar es una tradición de la jahiliya, y Allah vino con el texto para prohibir esta tradición que tienen los árabes de prohibirse sus esposas como si eran sus madres, ¿sí? El zihar era como una promesa de que no te voy a tocar como si fueras una parte pues de mi madre, ¿sí? Y bajó en el caso de Salma ibn Sakhr. Salma ibn Sakhr es el que hizo este juramento, y después bajó el asunto hablando del caso que él tuvo con su esposa. Pero ¿significa que es solo para él o significa que es para todos los musulmanes? En general, exactamente. Entonces, es un caso específico, pero que nos devuelve a una enseñanza que tiene que ver con los asuntos de toda la comunidad del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. También el li'an, sí, cuando una persona, el li'an es cuando una persona pues quiere pues jurar sobre el asunto de cuando hubo como una discusión sobre la posible
traición de una pareja, pues hay ayat li'an, cuando uno tiene que jurar por Dios que no ha hecho y que al final tiene que pedir sobre él mismo la maldición de Allah si lo ha hecho, y así juran cada parte de la pareja en tal caso. Este también baja este verso sobre Hilal ibn Umayyah. Hilal ibn Umayyah es el caso en el cual se personifica esta ley, pero significa que es solo para él o por todos los musulmanes. También es para todos los musulmanes. Y también el caso de nuestra madre Aisha, al-qadhf, ¿qué es? Es cuando señalas a una persona de fornicación sin pruebas. Necesitas tener 4 testigos. ¿Quién sufrió de la esposa del profeta, nuestra madre Aisha, alayhi salam, y nuestro mismo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque era su honor que estaba en discusión en este momento por la palabra de los hipócritas y de sus seguidores, atacando al profeta y su propio honor, el honor de su esposa. Así, cuando bajó el asunto del qadhf, y el qadhf, lo que iba a ser la ley correctiva por este asunto, en este sentido, entonces tenemos el verso que habla de este caso en específico, pero que nos devuelve al asunto general de la comunidad. También el asunto del robo, as-sariqu was-sariqa faqta'u aydiyahuma, que significa el ladrón y la ladrona que se le imputa la mano, ¿sí? Es una regla que tiene que ver con un asunto también general, como dice Ibn Abbas, no un asunto particular. Entonces no son las personas sobre el cual se baja el caso solamente, sino sobre toda la comunidad de los creyentes, en este sentido, cuando la ley es la ley del Estado. Bueno, última mención es que asbabun nuzul, o las circunstancias o las causas del verso o de la revelación, no son asuntos que se pueden imaginar, no son asuntos que tienen que ver con el esfuerzo de interpretación. De hecho, los libros de tafsir están llenos de estos casos de asbab al-nuzul, de las razones, de las causas de la revelación en tal o tal caso. Pero es un asunto que viene por relato, y no un asunto de ijtihad. Un relato y no un ijtihad. ¿Qué es un relato? Un relato tiene que ver con una cadena de transmisión por los compañeros que lo han visto y que han vivido este momento. Entonces no puede uno decir, no, es que me parece que la causa de la revelación de este verso es tal cosa. Estaría diciendo del Corán lo que no es, como puede ocurrir, como saben muy bien, en algunas comunidades. Personas autoproclamadas imames pueden estar diciendo lo veo en relación con tal cosa. No te puedes inventar las circunstancias, las causas y las razones, porque tienen que ver con asuntos que ocurrieron con los compañeros en el momento de recibir la revelación del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando la recibí. Eso es muy importante. Entonces hay un sanad, hay una cadena de transmisión también en el asbab al-nuzul. Es por eso que también hay divergencias sobre asbab al-nuzul, cuando el hadith es da'if o el hadith es sahih o hasan, o hay discusiones sobre el asunto de cuando el hadith del profeta es auténtico, es aceptable, es débil, o es un hadith que fue inventado. Ahí asbab al-nuzul también puede haber sido cambiados por las manos de algunos mentirosos. Es todo un trabajo de autentificación de los textos. Y así los comentadores del Corán necesitan esta ciencia para poder cada vez entender mejor el libro de Allah subhanahu wa ta'ala y saber cuáles fueron los decretos de Allah subhanahu wa ta'ala, y también cómo rechazar lo que no tiene que ver con el verso. Y es así también que sabemos sobre qué se basa una revelación. Para hoy faltaría unas partes sobre el asbab al-nuzul, lo que precede, lo que sigue. Es un poco más específico, pero para una introducción sobre asbab al-nuzul es suficiente para nosotros hoy. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhir du'ana alhamdulillah.